Sábado 23 de diciembre de 2023. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 57 al 66. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías como a su padre. La madre intervino diciendo: «No, se va a llamar Juan». Le replicaron: «Ninguno de tus parientes se llama así». Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: «Juan es su nombre». Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo: «¿Qué va a hacer de este niño?», porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, estamos a punto de celebrar la Navidad. Recordemos que la Navidad es el 25 de diciembre, pero nosotros litúrgicamente las grandes fiestas, las grandes solemnidades las celebramos desde la víspera. Por esa razón, el 24 en la tarde nosotros ya empezamos a celebrar el 25. Es decir, el 24 en la tarde empezamos a celebrar la Navidad, pero el día litúrgico propiamente es el 25. Y para seguirnos preparando, la liturgia hoy no solo nos presenta a Juan Bautista, sino que nos presenta a toda su familia. Vamos con 3 mensajes de este Evangelio. Primero, los esposos en Dios. Segundo, los hijos en Dios. Tercero, el ejemplo de la familia cristiana. Vamos con el primer punto, los esposos en Dios. Como ven, la liturgia hoy nos presenta un matrimonio santo, un matrimonio que es modelo para nosotros. Y hay algunas características importantes de este matrimonio que el Evangelio nos muestra y que podemos aplicar perfectamente para nuestra vida. En primer lugar, vemos que ellos viven el tiempo de Dios. Y así dice el Evangelio: a Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Por supuesto, acá se refiere a los 9 meses de gestación que habían concluido. Pero este cumplirse el tiempo tiene un significado todavía más profundo, porque Isabel no estaba en tiempo de dar a luz. Isabel era una anciana. Físicamente ya no podía dar a luz. Recuerden que el ángel Gabriel le había dicho a la Virgen Santísima que milagrosamente Isabel había concebido en su vejez. Entonces acá nos encontramos frente al cumplimiento del tiempo de Dios más allá de los razonamientos humanos. Un matrimonio que vive en Dios, un par de esposos que viven en Dios, están leyendo permanentemente los signos de los tiempos. Están permanentemente esperando en Dios, y esto es importante porque en muchas ocasiones uno se encuentra matrimonios desesperados, queriendo que las bendiciones lleguen ya. Cero paciencia, cero espera, cero mortificación, cero virtud. No, todo inmediato, tiene que ser ya, ahora, al instante. En la cultura de lo inmediato en que estamos, nos cuesta mucha dificultad esperar. Pero hoy, Santa Isabel y Zacarías nos enseñan a vivir los tiempos de Dios. Pero ellos también se someten al plan de Dios. Noten que cuando nace el bebé, lo primero que hacen es llevarlo a circuncidar, porque quieren que el niño esté inmediatamente vinculado al pueblo de Dios. Es más, era tradición que se le pusiese al hijo el nombre del papá, pero no le ponen el nombre de Zacarías, sino de Juan, porque así lo había pedido Dios. En el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 13, el ángel que se aparece a Zacarías le dice cómo ha de llamarse. Entonces ellos, en vez de seguir sus caprichos, sus tradiciones, por buenas que fueran, por familiares que fueran, prefirieron seguir la voluntad de Dios. Y este seguimiento de la voluntad de Dios, este seguimiento del plan de Dios, era lo que les unía. Sí, queridos amigos, el Evangelio hoy nos muestra un matrimonio unido, un matrimonio que está en una misma sintonía, y es la voluntad de Dios. Isabel dijo que se llamaría Juan, a pesar de que los parientes le dijesen que nadie de su familia se llamaba así. Y entonces los parientes le preguntaron a Zacarías. ¿Y qué hizo Zacarías? Tomó una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Amigos, nosotros que discutimos por todo, nosotros que encontramos tantos conflictos en nuestra familia, nosotros que no nos ponemos de acuerdo, el esposo tira para un lado, la esposa tira para otro.
En lo esencial, muchas veces hay tremendos vacíos, tremendas incomprensiones. Hoy, viendo este par de esposos santos, aprendemos que es en la voluntad de Dios donde nos encontramos. Que si ambos se esfuerzan por cumplir la voluntad de Dios, entonces habrá armonía en ese matrimonio. Y finalmente, un matrimonio que vive así, bendice a Dios. Dice el Evangelio que inmediatamente se le soltó a Zacarías la boca y la lengua y empezó a alabar bendiciendo a Dios. Y es que ese es el resultado de un matrimonio que está en la voluntad del Padre Celestial, un matrimonio que ha consagrado su vida al servicio del reino. Es un matrimonio que vive en el tiempo del Señor, que se somete al plan divino. Es un matrimonio que se une en las decisiones importantes en la voluntad de Dios. Y finalmente es un matrimonio que abre su boca para bendecir a Dios. El mismo matrimonio se constituye en un canto de alabanza a Dios. Segundo, los hijos en Dios. Y ahora vemos a San Juan Bautista. Lo primero que debemos decir es que los hijos son fruto de la misericordia de Dios. El Evangelio comienza diciendo que el Señor le había hecho una gran misericordia a estos padres. Y es que cada hijo que se tiene es un acto de la bondad de Dios, es un acto de la misericordia. Porque en realidad nosotros no es que merezcamos los hijos. Los hijos no es que sean un derecho de nosotros, son un don que recibimos. Y Dios concede este don como un acto de misericordia. ¿Qué debemos hacer entonces con nuestros hijos? Lo que hicieron Zacarías e Isabel, consagrarlos a Dios. El Evangelio nos dice que a los 8 días fueron a circuncidar al niño. Este era el antiguo rito judío por el cual un niño se injertaba en el pueblo de Dios. Pero la circuncisión fue reemplazada por el bautismo. Y tú y yo, que somos católicos, debemos hacer como estos santos esposos. Lo primero que deberíamos hacer al momento de nacer nuestro hijo es llevarlos a bautizar. No te demores más. El apóstol San Pablo en la carta a los Colosenses en el capítulo 2, versículos del 11 al 12, dice: En Él, es decir, en Cristo, también fuisteis circuncidados con la circuncisión no quirúrgica, sino mediante el despojo de vuestro cuerpo mortal por la circuncisión en Cristo, sepultados con Él en el bautismo. San Pablo está diciendo que el bautismo es nuestra nueva circuncisión. Si los judíos entraban al pueblo de Dios a partir del rito de la circuncisión, los cristianos nos introducimos en el pueblo de Dios a partir del bautismo. Dios nos da por su misericordia unos hijos y nosotros lo primero que hacemos es devolvérselos a Él, consagrarlos a Él. ¿Cuál es el resultado de esto? Lo que dice de San Juan Bautista el Evangelio: la mano del Señor estaba con Él. La mano del Señor estaba con Él. Noten que ellos no consideraban que Juan era propio. Ellos entendían que Juan era un regalo de Dios y que debían devolverlo a Dios. Por eso ni siquiera escogieron el nombre para él. Pusieron el nombre que Dios había escogido, es decir, Juan. ¿Qué significa Juan? Gracia de Dios. El nombre Juan significa gracia de Dios. Y cada hijo es un pequeño Juan para nosotros. Es una pequeña gracia. Amigos, seguramente alguno estará diciendo: ¿y nosotros que no hemos podido tener hijos, entonces qué hacemos? ¿Acaso Dios no ha tenido misericordia con nosotros? Les cuento que mi esposa y yo casi no podemos quedar embarazados. Y sin embargo le dijimos a Dios: vamos a hacer lo humanamente posible dentro del límite de lo moral, es decir, de acuerdo a lo que enseña la Iglesia, sin inseminaciones artificiales, sin fecundaciones in vitro, sin nada de este tipo de cosas que no corresponden a lo que Dios enseña y a lo que la Iglesia nos pide, sino dentro del orden de lo natural. Le dijimos a Dios: vamos a hacer lo humanamente posible, porque no vamos a forzar la voluntad de Dios. Si es que tú no quieres darnos hijos, Señor, nos vamos a dedicar a evangelizar, nos vamos a dedicar a dar vida de otra manera, nos vamos a dedicar a ejercer una paternidad espiritual. Y finalmente Dios quiso darnos hijos, pero nos abandonamos a su voluntad porque entendíamos que cada hijo era una gracia de Dios y que no era que nosotros tuviésemos derecho a tener hijos, sino que los hijos tienen derecho a tener un padre y una madre. Queridos amigos, los hijos son don de Dios y así debemos recibirlos. Y repito, debemos abandonarnos confiadamente a su misericordia para que, si Él lo considera, nos regale ese don. Tercero, el ejemplo de la familia cristiana. Una familia que decide seriamente seguir el camino del Señor necesariamente va a terminar brillando, arrojando luz. Eso es lo que pasaba con Santa Isabel y Zacarías. El Evangelio comienza diciéndonos que la gente felicitaba a Isabel. Y es que las personas se congratulan con una familia en Dios porque en el fondo todo el mundo tiene deseo de tener una familia así.
El mismo Evangelio nos dice que cuando Zacarías comenzó a hablar milagrosamente después de haberse quedado mudo por no creer en la promesa del ángel, todos quedaron sobrecogidos. Es decir, se estremecen las personas, hay un sobrecogimiento interior. Dios mueve las fibras más íntimas del alma de aquellas personas que contemplan una familia cristiana. Por eso tenemos deber nosotros de ser una auténtica familia en Dios, brillar de tal manera en nuestro amor, en nuestra manera de educar los hijos, en nuestra manera de vivir la fe, en nuestra apertura a la vida, que las personas queden sobrecogidas. Es decir, que el alma de estas personas anhele familias así. Finalmente, el mismo Evangelio nos dice que todos los que oían esto reflexionaban. A veces nosotros queremos hacer una apología con palabras, y está bien, la verdad se debe defender también con argumentos. Pero existe una apología silenciosa, una apología que tal vez no choca tanto con otra persona porque no le está generando soberbia, no le está rebatiendo directamente argumentos, sino que le está conquistando. Y es la apología, es decir, la defensa de la belleza. Cuando se muestra lo bello, lo hermoso, lo sublime de una familia en Dios, cuando una familia con todas sus dificultades naturales, no estamos diciendo que sean familias perfectas, pero estamos diciendo que son familias que oran, familias que se esfuerzan por educar bien a sus hijos, familias que se esfuerzan por ir a misa, aunque a veces los niños no dejen vivir adecuadamente la Eucaristía, pero ahí están haciendo el esfuerzo con todo el cariño. Familias que se reúnen en la noche, en el calor del hogar, a orar el Santo Rosario, a leer la palabra de Dios. Cuando hay familias así, créanme, hasta los que más odian las familias empiezan a reflexionar. Hay un sentido profundo de familia en el alma de cada persona, y cuando un alma se encuentra con una familia así, entonces necesariamente esa alma comienza a reflexionar y comienza a decir en su interior: yo fui creado para algo así, yo fui creado para algo así, porque finalmente el cielo será vivir eternamente en la familia de Dios. Oremos. Amado Señor, hoy nos presentas esta bellísima familia. En primer lugar, nos propones como modelo a estos santos esposos, Zacarías e Isabel. Hoy te queremos suplicar especialmente por aquellos que tenemos la vocación al matrimonio, por aquellas personas que tenemos nuestro cónyuge. Te queremos suplicar nos concedas la gracia de la fidelidad a tu mandamiento, de la fidelidad a tu palabra, como estos santos esposos la tenían. Y así podamos nosotros también darte hijos para el cielo. Y viendo a Juan Bautista, viendo este hijo formado por este santo matrimonio, nos llenamos de esperanza, porque sabemos, Señor, que en último término, los hijos que son un regalo tuyo, también son formados por ti. Nosotros debemos ser simplemente instrumentos dóciles para que tú hagas la obra a través de nosotros. Y de esta manera podamos ser una familia cristiana ejemplar, de tal manera que nos amemos tanto en ti que nuestro amor desborde y sea ejemplo para muchas otras familias. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, los esposos en Dios. Segundo, los hijos en Dios. Tercero, el ejemplo de la familia cristiana. Compromiso. Te quiero invitar para que te reúnas con tu familia y hagas una breve oración. Si después pueden hacer el rosario, maravilloso. Pero si no, al menos una breve oración, todos juntos en familia, en este tiempo ya tan próximo a la Navidad. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.